Hola, buenos días. Mi nombre es Ana Urroz, me hubiese encantado estar hoy en Tenerife, no ha sido posible, así que os dejo en vídeo mi presentación sobre videojuegos, arte y política. En esta presentación trataremos de contextualizar conceptual e históricamente la aparición del game art electrónico, desde las teorías que sitúan el juego en el origen de la cultura y la sociedad hasta las últimas aproximaciones a una teoría del videojuego con forma cultural, pasando, por supuesto, por las relaciones entre arte, juego y política. Finalmente, propondremos algunas de las estrategias que hacen del juego electrónico online un vehículo eficaz para la reflexión y el debate, tratando de conocer hasta qué punto se cumplen las expectativas de los activistas del juego. Para hacer un poco de historia, nos remontamos a la aparición de la web, donde artistas vinculados al netar y al activismo social hacían un uso artístico y político de las características intrínsecas del videojuego en propuestas que permitían la comprensión y la reflexión en torno a cuestiones sociales de toda índole. Estas creaciones comenzaron a aparecer a mediados de los años 90. Así que mientras la investigación del nuevo medio de Internet provocaba obras y proyectos activistas entre los pioneros del netar, estos profundizaban en el conocimiento del medio y sus posibilidades, y utilizaron todas las técnicas y vehículos de comunicación populares e innovadores para estos fines. Y entre estos fines destacaban justamente el conocimiento de los límites de la comunicación online, la investigación en nuevas narrativas disruptivas asociadas al hipertexto y la expansión de cierto espíritu crítico, además de propiciar la participación masiva en las obras de arte y en las acciones de carácter político. Así que el formato de juego en línea reunía buena parte de las características de la red, ya que se distribuía online, y contenía características propias que lo hacían especialmente atractivo para el público potencial. Características que lo hacían atractivo: era reconocible en la forma, popular como producto comercial, tiene una narratología específica, es de uso masivo y es divertido en la experiencia. Si a esto sumamos la larga tradición de artistas comprometidos socialmente que han defendido el uso de lo lúdico para potenciar la transformación del arte y la sociedad, vemos cómo los videojuegos aparecen desde los orígenes en el netar activistas como obras que rompen con el carácter elitista del mercado del arte. Si nos hacemos un poco de resumen de estas teorías culturales que plantean el juego en la base de lo social y del humano, podemos ir al planteamiento de Huizinga, de Johan Huizinga, que sitúa el juego en el origen de la cultura, introduce el término Homo ludens junto al de Homo faber. Años más tarde, en la década de los 50, Roger Caillois identifica dos polos en el jugar: la paideia, ese principio invisible asociado a la diversión y la improvisación, y el ludus, o reglas del juego arbitrarias e imperativas. Más adelante en el tiempo, Aeroflux introduce un componente tecnológico, avanza, ¿no?, en esta sociedad telemática emergente de productores de imágenes, algo que lo sitúa mucho más en nuestro presente. Un presente en el que el videojuego funciona como diversión y negocio, como forma de actividad pedagógica, como forma de control de la salud, sirve como entrenamiento y fomenta la inversión en investigación y desarrollo tecnológico. De ahí que Carlos Scolari define de alguna manera que nos hemos convertido en una suerte de homo videoludens, ya que la importancia en número y variedad de los videojuegos y su implantación con éxito en todos los ámbitos de la sociedad, en todos los ámbitos sociales, nos definen de alguna manera. En este caso, nosotros nos vamos a centrar en analizar los juegos electrónicos, los videojuegos, desde la ocupación del espacio del arte. Es decir, vamos a ver cómo, por qué y hasta qué punto el videojuego deja de ser un juguete para convertirse en un elemento social. ¿Cómo usan los artistas los videojuegos, ¿no? ¿Cuáles son sus tácticas y sus estrategias? De alguna manera se valen de estrategias como el enmascaramiento o el camuflaje, ¿no? Estas prácticas que consisten en camuflar, ¿no?, contenidos disidentes en formas estéticas o medios de expresión dominantes, ¿no? Este ardid por el cual las formas del poder son imitadas para superar las barreras de la comunicación. De esta manera permiten al ciudadano confrontarse con un texto o una acción que de otro modo evitarían. Por ejemplo, contamos, ¿no?, de hecho, la práctica de la ingeniería inversa está ampliamente extendida. ¿Qué es esta ingeniería inversa? El artista se apropia
del software de un videojuego ajeno, de manera que pueden modificar los gráficos, la arquitectura, el sonido o el diseño de personajes. El resultado de estas alteraciones, de estos patches, se denominan mods, modificaciones, que se aprovechan del motor de un juego con copyright para parodiar su ética o su estética originales, propiciando además la discusión en torno a la propiedad de los ceros y unos, ¿no? de la información digital, de la producción inmaterial. A partir del 2001 y de los atentados del 11S, muchas de las críticas de la política internacional de los Estados Unidos aumentan y recrudecen, y hay muchos artistas que trabajan sobre estas cuestiones, sobre los ataques a Afganistán, sobre la cuestión de Irak, y utilizan los videojuegos bélicos como una plataforma anunciativa fácil de subvertir. Por ejemplo, Joson crea el Anti-War Game en 2001 y ofrece la imposibilidad de ganar la partida en una hipotética guerra que amenaza a los Estados Unidos. El juego nos propone convertirnos en presidente de Estados Unidos y el éxito o el fracaso de nuestro personaje depende de las decisiones que tomemos en cuanto a presupuestos. Hay presupuesto bélico y menor gasto social, menos aceptación social y viceversa. Solo podemos ganar la guerra perdiendo aceptación popular, ¿no? Es una forma de paradoja irresoluble. Hay más juegos de este tipo, ¿no? Gonzalo Frasca crea el concepto de news gaming, ¿no? A partir de las noticias que se generan, este interés por la información en el momento, la información mediada por el entretenimiento, comienza, ¿no? Crea algunos juegos como el Play September 12, que coloca al jugador en el lugar de un francotirador en Afganistán o en Irak, después del 11S. Lo que pasa es que mientras el francotirador mata guerrilleros, surgen, ¿no?, más civiles que se convierten en terroristas. Y es un juego que nunca se acaba, nunca se gana. Más ejemplos, importante, ¿no? El colectivo Molla Industria. También desde 2003 producen, según ellos mismos dicen, remedios homeopáticos para la idiotez generalizada en forma de pequeños juegos gratuitos online. Y son juegos que plantean cuestiones en torno al uso de las armas, al poder y a la inmunidad de las religiones mayoritarias y especialmente tratan los conflictos sociolaborales provocados por las grandes corporaciones. Otro de los temas es la alienación del trabajo, la indefensión del trabajador, la impunidad de las corporaciones empresariales. Pues hay un juego, en Everyday, The Same Dream, de 2009, ¿no? Un hombrecillo va ejecutando monótonamente, ¿no? El juego es repetir la vida de este hombrecillo, trabajador, gris, ¿no? Sin solución de continuidad. No es muy divertido el juego, no es muy divertido como vida tampoco. Hay otros juegos, ¿no?, más serios, más dolorosos, el conjunto de juegos Phone Story de 2011, con el que trazan un recorrido por la conflictiva cadena de creación y montaje de nuestros dispositivos electrónicos, ¿no?, desde las consecuencias de la extracción del coltán en el Congo, la explotación laboral en China, ¿no?, donde se montan estos dispositivos, la contaminación que se genera en Pakistán con el reciclaje o el consumismo descontrolado de Occidente, ¿no? Cada minijuego sitúa al consumidor del aparato electrónico que tiene en sus manos en la situación de evitar, por ejemplo, que descansen los maltratados mineros del Congo o han de evitar el suicidio de trabajadores chinos. Conclusión, ¿cuál es la efectividad, ¿no? ¿Qué valor tienen estos videojuegos desde el arte? Bueno, hemos visto y sabemos que los videojuegos poseen la capacidad de educar, de instruir, entrenar, divertir, de manera que podríamos asumir que los videojuegos artísticos activistas poseen la capacidad de hacer reflexionar al público, incluso cambiar sus condiciones de vida y las condiciones sociales que se enfrentan. Sabemos que los videojuegos nos pueden ayudar a modificar, ¿no?, aspectos de nuestra vida. Sin embargo, también sabemos, ¿no?, podemos constatar al menos una contradicción en el planteamiento de estos juegos. Y es que, aunque se valen de la red como vehículo expandido y abierto y omnipresente para su difusión, también debemos recordar que por una parte la infoxicación y por otra el carácter exclusivista del arte dificultan el acceso a estas piezas artísticas en forma de videojuego. Es decir, que el exceso de información en la red oculta su existencia y, en todo caso, el público que accede a ellos acostumbra a estar interesado de antemano. Esta aparente contradicción irresoluble no debería socavar el valor de unas propuestas que consiguen plantear preguntas desde nuevos ángulos y consiguen además enfrentar al espectador participante con sus propias contradicciones.
En todo caso, deberíamos considerar que existe una distancia importante entre el arte, por muy activista que pretenda ser en sus objetivos, y el activismo social. Mientras la lucha política opere y se enfrenta con el objeto que le agrade, el arte no deja de ser un operador en el terreno simbólico. Bueno, en un contexto en el que los videojuegos ocupan un lugar central, social y económico, quizás lo más interesante de los videojuegos artísticos de contenido político sea que se sitúan en la estela de la célebre consigna que popularizó Yellow Biafra: Don't hate the media, be the media. Gracias.